clase, y una vez que le dejo un enlace, la clase la pueden ver las veces que quieran. ¿Sí? Que es la modalidad que tenemos del año pasado con este tema de la pandemia, para justamente que ustedes pudieran tener acceso constante a los recursos dentro de la plataforma. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, arranco. ¿Sí? Fíjense que yo pongo quinta, entonces si necesitan algo, me preguntan. Pueden usar el chat, pueden usar los micrófonos, y pregunten las veces que sea necesario, lo que sea necesario. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es esto de biología y química? ¿Cómo es que se unen las dos cosas? ¿Por qué uno puede entender que cuando uno habla de biología, que es una ciencia madre, en realidad es una ciencia que está, digamos, anidada a muchas carreras? Si uno habla de medicina, si uno habla de kinesiología, si hablamos de cualquier carrera de salud, biología está inmersa constantemente, porque es uno de los puntos principales que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, la química tiene mucho que ver con la biología, porque justamente los organismos están formados por moléculas, y estas moléculas forman, de alguna manera, después macromoléculas, y estas llegan al entorno en el cual estas macromoléculas forman estructuras como, por ejemplo, la membrana plasmática, que es el primer inicio, el primer esbozo de tener un medio interno distinto al medio externo. Esto es muy importante. La membrana es un paso fundamental de todas las sustancias que ingresan o egresan de la célula, ¿sí? De ahí que justamente la membrana plasmática sea el primer elemento reconocido por los microscopistas como la definición de célula. De ahí la palabra célula, viene de celda, ¿sí? Cuando Robert Hooke pudo ver al microscopio las células del corcho, lo que identificó estas sustancias que eran independientes del medio externo, ¿sí? Vamos a empezar hoy con los niveles de organización, es decir, que yo ahí les dejé ya un video muy cortito, que es bastante repetitivo, pero está muy claro, que diferencia bien justamente lo que está vivo de lo que no lo está, lo inerte de lo vivo, o lo abiótico de lo biótico. Son palabras que son sinónimos, ¿sí? Cuando uno dice biótico, está hablando de estructuras que tienen vida, y cuando dice abiótico, está hablando de estructuras que no tienen vida y que no pueden de alguna manera, ¿sí?, formar estructuras como las células, ¿sí? Ya vamos a ver que después los virus están dentro de este apartado de lo abiótico, a pesar de que uno suponga que están vivos. Yo lo voy a hacer referencia más adelante. Bien. Por eso, niveles de organización de la materia biológica, ¿sí? ¿Cómo se organiza la materia? ¿Cómo hablamos desde el universo inmaterial, ¿sí?, al universo material, y de ahí al universo vivo, que son cosas distintas, ¿sí? El universo inmaterial sería la luz, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno habla de materia, y ya lo voy a definir desde ahora para que ya quede, materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia. Es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, el aire, ¿sí?, yo no lo puedo ver, ¿sí? Yo no puedo ver, ¿sí?, el aire que me rodea, pero sí puedo sentir una corriente de viento, con lo cual es un universo material, son gases. En cambio, la luz, por ejemplo, es un universo inmaterial, se mueve a través de fotones en el espacio, pero la luz, si yo me pongo frente a una luz, puedo sentir la incandescencia, por ejemplo, de la lámpara, por la energía que irradia, pero es un universo inmaterial, ¿de acuerdo? Por eso son distintas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a los seres vivos, ¿sí? Principalmente, un ser vivo, ¿sí?, puede ser desde una célula, es decir, tenemos organismos unicelulares, es decir, conformados por una sola célula, o tenemos organismos como nosotros, como las plantas, que son pluricelulares, es decir, que tienen una característica en la cual esas células están conformadas en agrupaciones llamadas tejidos.
Los tejidos, vamos a ver más adelante, que forman otras estructuras que se llaman órganos, ¿sí? Ahora, esta complejidad molecular que está ahí en el primer ítem, habla de que, de alguna manera, estas moléculas en algún momento formaron macromoléculas. Un ejemplo característico es el ADN, ¿sí? Todo ser vivo tiene moléculas de ADN y de ARN, las dos, ¿sí? Por eso vamos a ver que los virus no tienen las dos, tienen o moléculas de ADN o moléculas de ARN, como por ejemplo el COVID-19, ¿sí? Que es un virus de RNA de cadena positiva, ¿sí? O ARN de cadena positiva, ¿sí? Esta complejidad molecular hace de que nosotros necesitemos alimentos para poder sobrevivir, ¿sí? Es decir, las moléculas que tomamos con los alimentos son las que de alguna manera nos nutren y que conforman luego con procesos metabólicos propios, ¿sí? Moléculas que necesitamos para formar el entorno de lo que la célula necesita para poder sobrevivir. ¿Está claro esto? Bien. Por otro lado, lo que dije recién habla de automantenimiento, es decir, las células se pueden mantener por sí mismas, obviamente, en un medio nutriente. Las bacterias, por ejemplo, que son organismos unicelulares, si uno las coloca en un medio nutritivo, se van a reproducir formando colonias, ¿sí? Es decir, van a aumentar el número. Si yo una semilla la planto en la tierra y le doy suficiente agua, nitrógeno, en forma de urea, por ejemplo, que es el abono que se les da, ¿sí? Y las condiciones del medio ambiente son propicias, esa semilla germina y forma una planta. ¿Está claro? Un organismo sésil, es decir, que no tiene movimiento que uno ve, que no se mueve, pero sí se mueve porque tiene de alguna manera movimiento hacia la luz, movimiento hacia la tierra, el fototropismo y el geotropismo, ¿sí? De las plantas, hace de que uno ya tenga que pensar que los seres vivos se desarrollan en medios que necesitan para poder sobrevivir. Y uno de los medios indispensables, fíjense, que vamos a ver que es el agua. El agua es indispensable para todo ser vivo, porque, por ejemplo, nosotros prácticamente el 65% del peso corporal es agua, ¿sí? Y por lo que dije recién, los organismos se reproducen, ¿sí? No solo se reproducen formando otros organismos, sino que vamos a ver que dentro nuestro los tejidos hacen de que las células se reproduzcan dando lo que se llaman crecimiento y desarrollo. Es decir, de una célula que se llama embrión, conformado por dos células que se juntaron, el ovocito y el espermatozoide, se forma un individuo completo, ¿sí? Un embrión insertado en el útero, ¿sí? Forma la placenta, y la placenta es lo que le da los nutrientes, que le provee además, ¿sí? Por parte del cordón umbilical la madre y el oxígeno que llega de alguna manera, porque los bebés no respiran hasta que no nacen por pulmones, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, esto hace de que uno pueda entender que el crecimiento y desarrollo es parte de los seres vivos, ¿sí? Y la reproducción también. Y además tienen un ciclo vital. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, igual que cualquier ser vivo, ¿sí? Todas las células, así sean unicelulares, en algún momento derivan de una célula preexistente, es decir, las células, ¿se acuerdan que en una época se hablaba de la generación espontánea? ¿Qué era esto de la generación espontánea? Los científicos pensaban que los seres vivos podían conformarse a través de cuestiones que eran, de alguna manera, ¿sí? No vivas, ¿sí? Que se podían generar por sí mismos, ¿sí? Experimentos, por ejemplo, con carne y con moscas. Si yo la carne la tapo, ¿sí? De alguna manera, veo que de alguna manera no hay larvas. ¿Por qué? Porque no hay forma de que la sustancia viva, ¿sí? De otra especie se pueda conformar dentro de la carne, ¿sí? De ahí que se dio por tierra a esta generación espontánea, ¿sí? Y por último, los organismos tienen sensibilidad, responden a estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Si desde un paramecio, un organismo unicelular, hasta nosotros, ¿sí? El medio externo nos condiciona de alguna manera, vamos a hacer
una acción a través de un estímulo. Por ejemplo, la luz, ¿sí? La luz entra en nuestros ojos y forma la imagen, es decir, en nuestro cerebro se conforma la imagen, y la imagen no es ni más ni nada menos que esos fotones de luz que entraron, ¿sí?, en el globo ocular y a través de estructuras que están muy avanzadas, nos forman, ¿sí?, a través del nervio óptico, la imagen en nuestro cerebro, lo que están viendo ustedes ahora, ¿sí? También respondemos al calor, al frío, respondemos, por ejemplo, a los distintos gustos que tengan las comidas, etc. Eso hace de que nosotros somos organismos, igual que las plantas, por ejemplo, por eso hoy hablé de fototropismo. ¿Qué hace una planta? Si yo pongo la luz en un lado, se va a dirigir, va a crecer hacia ese lugar donde está la luz. Lo mismo el geotropismo. Las raíces se van a dirigir a donde buscan nutrientes y donde pueden encontrar agua. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hasta ahora es más o menos repaso de lo que vieron en la secundaria, pero si no, pregunten lo que sea necesario, ¿sí? Bien, ahora, esto, en esta filmina que está acá, se reduce en lo que hablamos recién. Por ejemplo, estructura de organización, metabolismo, una palabrita que está ahí que es homeostasis. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Homeostasis. ¿A qué se refiere? Sin miedo, tiren. No es el equilibrio entre el... Ay, no sé ahora, lo había visto encima hace poco. Es el equilibrio entre el cuerpo y el medio, algo así era. Sí, No, exactamente. Homeostasis quiere no es decir una equilibrio. autorregulación. Es equilibrio, es equilibrio. Es decir, por ejemplo, si uno consume alimentos, un ejemplo muy rudimentario, si uno consume alimentos en demasía, es decir, si uno se alimenta más de lo que necesita, de lo que nuestro cuerpo de alguna manera gasta energéticamente y catabólicamente, ¿sí?, y va a aumentar de peso. Al revés, si uno no consume alimentos por un determinado tiempo, consume menos de lo que tiene que consumir, va a adelgazar, ¿sí? Esto hace de que eso que yo les digo que es muy rudimentario, no lo veamos, pero a través de la respiración, por ejemplo, ¿sí?, nosotros aportamos oxígeno a las células y las células de alguna manera utilizan ese oxígeno para oxidar los alimentos, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, enfermedades obstructivas respiratorias, EPOC, enfisema, asma, etcétera, ¿sí?, que se ve comprometida la vía respiratoria, hay problemas a través de la regulación metabólica, ¿sí?, porque entramos en trastornos del equilibrio ácido-base, ¿sí? Por ejemplo, algo muy sencillo, si yo me voy al Perú ahora, me tomo un avión y me voy al Perú, ¿qué me va a pasar? Cuando llegue y baje del avión. Va a Va a tener poco afectar a Te vas a oxígeno. apunar. Voy a tener, Te de vas alguna a manera, apunar. me voy a apunar. Es decir, ¿qué quiere decir apunarse? Que en ese lugar, como estamos a una mayor altura, la columna gaseosa no está como al nivel del mar, donde tengo una cantidad de oxígeno del 21%. Como hay menos cantidad de gases, porque estoy más arriba, la atmósfera, de alguna manera, es una columna de gases que impacta sobre la Tierra y es lo que forma, de alguna manera, ¿sí?, el aire atmosférico que respiramos, ¿sí? A mayor altura hay menos aire, por eso el agua hierve a menor temperatura y de alguna manera, ¿sí?, también vamos a ver que hay menos cantidad de oxígeno y al haber menos cantidad de oxígeno, mis células necesitan una demanda de oxígeno adicional y mi sistema nervioso me lo avisa y por eso me mareo y por eso me apuno. ¿Se va entendiendo? Por eso hablamos de homeostasis, equilibrio metabólico, ¿sí? Reproducción ya lo dije, crecimiento y desarrollo también. Irritabilidad es parte de la sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando comemos un limón o cuando comemos algo picante, que de alguna manera nuestros sentidos nos están avisando de que si las papilas gustativas detectan algo que no estamos acostumbrados a comer, ¿sí? O cuando la comida está muy salada o poco salada, ¿sí?, y le agregamos sal para tener en el gusto, ¿sí?, lo que estamos acostumbrados a comer, ¿sí? Y adaptación, ¿sí?, algo que es una de las teorías básicas de la biología, ¿sí?, que es una teoría que hoy en día tiene algunas restricciones, ¿sí? La teoría darwiniana de la evolución
por la adaptación al medio ambiente. Hoy en día tiene algunos, ¿sí?, refractores de la teoría que tienen ciertas aristas en las cuales no sería todo tan así. Podría haber pequeños saltos en la evolución, ¿sí?, muy pequeños en algunas especies, pero digamos, en la mayor, ¿sí?, la mayor cantidad de científicos del mundo aprueba esta teoría, la teoría de la evolución, porque es la que está en boga hoy en día. Recuerden que yo lo voy a decir después en alguno del audio que tienen ahí, que cuando uno hace ciencia, ¿sí?, la ciencia no es algo que es fijo y estanco, sino que queda constante en movimiento, porque obviamente a medida que tenemos, por ejemplo, como hoy en día, distintas herramientas, por ejemplo, el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico de imágenes, hoy tenemos un mejor pronóstico y una mejor llegada al paciente cuando está enfermo, porque la tecnología obviamente nos da estas herramientas que hacen de que la ciencia haya crecido tanto en estos últimos años, ¿sí? Y de alguna manera, estas tres palabritas que tienen ahí, que por favor no se las olvide, que yo las puse como un recuadro, son las características que sí o sí tiene que tener todo ser vivo. Autorregulación, autoconservación y autorreproducción, ¿sí? Si un organismo no se autorregula, no se autoconserva y no se autorreproduce, no está vivo, ¿sí? Por eso a los virus los vamos a poner en la característica de materia no viva. Los virus no pueden reproducirse fuera de una célula específica encima. Es decir, no pueden entrar a cualquier célula. Los virus necesitan en las células determinados receptores de la membrana celular para poder penetrar dentro de la célula por distintos métodos, translocación, profusión, etc. Y de esa forma poder parasitar una célula, tomar el control de la misma y hacerla una fábrica de nuevos viriones. ¿Quedó claro esto? Por eso cuando uno dice, el virus, por ejemplo, como tenemos ahora el COVID-19, ¿sí?, esta partícula viral fuera de un organismo no aumenta su número. Cuando penetra un organismo susceptible y lo infecta, ahí sí aumenta el número y produce lo que se llama infección. ¿Quedó claro? Por eso los virus los vamos a poner antes del material celular. No están vivos, por favor, ¿sí? Esta fue una discusión científica que se llegó a un consenso mundial en el cual, si ustedes toman libros, por ejemplo, desde los años 1930, 1940, ¿sí?, 1950, ¿sí?, cuando recién empezaron a verse las moléculas de ADN y de ARN, y recién Watson y Crick descubrieron esa doble helicoide, y después posteriormente se empezó a ver que había partículas que infectaban células tanto animales como vegetales, ¿sí?, como bacterianas, que eran estas estructuras llamadas virus, ¿sí?, pero que por favor recuerden que no están vivos, ¿sí? Se pueden ver únicamente mediante microscopía electrónica, es decir, la microscopía óptica solamente ve células, no puede llegar a ver los virus porque son muy chiquitos, ¿sí? Y estos virus, fuera de un organismo, en un alimento, donde sea, en el agua, en los materiales, superficies, son inertes, no aumentan su número. ¿Quedó claro? Sigo. Desde el punto de vista biológico, por eso vamos a hablar, como vengo diciendo de antemano, de la materia viva y la materia no viva. Algo que caracteriza fundamentalmente a la materia, ¿sí?, es que a medida que vamos viendo ahora los niveles de organización, vamos a ver que los niveles inferiores, es decir, los primeros, están caracterizadas por tener una gran cantidad de subunidades y están muy desorganizados, ¿sí? Ayer estuve viendo una película que está muy buena, que se llama Las leyes de la termodinámica, es una película de Netflix, que habla justo de entropía. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra entropía? ¿Alguien me puede decir? ¿O sistema entrópico? ¿O qué es entropía? A ver, ¿alguno que lo haya visto en la secundaria? Es químico, pero tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Alguien? Cualquiera, vamos, tiren. No importa si se equivocan. Acá estamos para eso.
escucho, vamos. Sin miedo, no los voy a morder, por ahora por lo menos. Bien. Es una magnitud termodinámica. Sí, pero ¿qué quiere decir? Si yo digo que un sistema es más entrópico que otro, ¿cómo está? Más organizado. Exactamente. Cuando está, digamos, cuando aumenta la entropía, ojo, aumenta el desorden. Ejemplo, si tengo un jarrón, ¿sí? Un jarrón, y lo tiro al piso y se hace añicos, aumenta la entropía. Si tengo un mazo de barajas, de cartas, y la tiro sobre una mesa, aumenta la entropía, aumenta el desorden, ¿sí? Los organismos vivos tendemos a disminuir nuestra entropía, es decir, a ordenarnos, aumentando la entropía externa. De ahí la polución ambiental. Un ejemplo claro, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Por eso que las subunidades que conforman los niveles inferiores están más desorganizadas. Y a medida que vamos aumentando en niveles de organización, vamos a ver que hay menos subunidades y están más organizadas. Es decir, disminuyen su entropía. ¿Estamos? Ojo que entropía no es lo mismo que entalpía. Entalpía es calor, entropía es desorden, ¿sí? Las dos son magnitudes termodinámicas, pero una quiere decir desorden y la otra quiere decir calor, movimiento de calor. Bien. Empezamos con los niveles, ¿sí? El primer nivel que vamos a ver es el subatómico. Es decir, toda la materia, y fíjense que hablo de materia y no hablo de algo inmaterial, por eso digo gases, digo agua, etcétera, está conformada por, ¿sí?, pequeños elementos llamados átomos. Pero a su vez los átomos, ¿sí?, en la teoría moderna, están conformados por partículas subatómicas, es decir, algo adentro del átomo, ¿sí? ¿Que cuáles son? ¿Se acuerdan? Si no las tienen ahí. Los electrones, protones y neutrones. Muy bien. Esas son las partículas subatómicas. Ojo, si yo hilara un poquito más fino, tanto los protones como neutrones están formados por partículas más chicas, por ejemplo, llamadas quarks, ¿sí? Pero quedémonos con esta definición. Cuando uno habla de el sistema atómico, está formado por, además, un sistema subatómico, por debajo de este, que conforma protones y neutrones en lo llamado núcleo atómico, y los electrones fuera del núcleo, es decir, lo que se llama periferia nuclear o zona de orbitales electrónicos, ¿sí? Porque los electrones están fuera del núcleo, ¿sí? Tienen carga negativa, están fuera del núcleo, los protones están en el núcleo, tienen carga positiva, y los neutrones están dentro del núcleo y no tienen carga. Son elementos sin carga que estabilizan la carga positiva dentro del núcleo. Por eso los núcleos son tan difíciles de romperse, ¿sí? Solamente se rompen cuando son partículas radiactivas o cuando uno bombardea, ¿sí?, núcleos con partículas, por ejemplo, alfa. Si no, los núcleos son totalmente estables, ¿sí? Bien. De ahí que luego tenemos el nivel atómico, conformado por los elementos que tenemos en la tabla periódica. Para la clase que viene, descárguense si quieren los celulares, en la computadora o tenga como quieran, una tabla periódica. Les digo en los celulares porque hay aplicaciones para los celulares o para las computadoras que descargan una tabla periódica y uno la puede utilizar, ¿sí? De papel, electrónica, como se les ocurra, pero para poder ver un poquito tabla periódica. ¿Está claro? El que avisa no traiciona, ¿sí? Bien. Estos elementos en la tabla periódica, ¿sí?, tienen la característica de tener un distinto número atómico, me adelanto un poquito, que es el número de protones que hay en el núcleo que caracteriza a cada elemento en particular. Es decir, no hay elementos, ¿sí?, que sean iguales. El carbono es distinto del nitrógeno, el nitrógeno es distinto del oxígeno, distinto del flúor, distinto del litio, etc., ¿sí? Van a ver más adelante que hay los llamados isótopos, que son elementos que tienen el mismo número atómico, ojo con esto, pero distinto número másico.
Es decir, lo que difieren es en los neutrones, nunca en los protones. ¿Quedó claro esto? Bien. Luego, los átomos se reúnen, se juntan para formar estructuras en la vida llamadas moléculas, ¿sí? En lo inerte podemos hablar de compuestos iónicos, como las sales, cloruro de sodio, por ejemplo, sulfato de calcio que hay en las aguas, ¿sí? ¿Sí? Ahora, estas estructuras están formadas por más de un elemento distinto, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de agua, lo que tienen ahí, dióxido o dióxido de carbono, que es lo mismo, glucosa, que es un hidrato de carbono, glicina, que es un aminoácido, etcétera, estas son moléculas, ¿sí? Y en algún momento estas moléculas, ¿sí? Teoría de Oparín, por ejemplo, se conformaron debido a la comunidad científica dice que, por ejemplo, ¿dónde se formó la vida? A ver, ¿dónde comienza la vida? ¿En qué lugar? En nuestro planeta. El Big Bang. No escucho. En el agua. En el agua, muy El bien. agua. La vida comienza en el agua, ¿sí? Eso no tiene discusión, ¿sí? La Tierra se conforma posteriormente, ¿por qué? Porque evidentemente el globo terráqueo estaba cubierto de agua, ¿sí? Luego comienzan a emergir los continentes, la Pangea, Eurasia y Gondwana, etcétera, se empieza a fragmentar la deriva continental, etcétera, y ahí los seres acuáticos sí se trasladan a la Tierra y concebimos anfibios, reptiles, mamíferos, etc. Pero la vida comenzó en el agua, ¿sí? Y comenzó en el agua gracias, de alguna manera, a la fusión de estas moléculas formando macromoléculas. Por ejemplo, urea, ¿sí? Por ejemplo, formando ácidos nucleicos. Hay distintas teorías de cómo se formaron los ácidos nucleicos, ¿sí? Después buscan en internet y van a ver que no hay una sola, sino que hay distintas teorías de cómo se conformaron las moléculas que hoy tenemos como bastiones de lo que es la vida, ¿sí? Porque el ADN es la molécula que se puede autorreproducir, ¿sí? Que se puede autorreplicar y puede formar nuevas cadenas de ADN que hacen de que las células puedan de alguna manera luego dividirse y formar entidades, ¿sí? Totalmente independientes, ¿sí? Estas macromoléculas, que son la unión, obviamente, de moléculas, de monómeros, son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los, en algunos autores lo dicen, yo no lo puse ahí por una cuestión que ya vamos a ver después, ¿sí? Porque hay una excepción. Los lípidos no se polimerizan, por eso no están ahí, ¿sí? En algunos libros van a encontrar que sí, pero los libros modernos ya dicen que no. Los lípidos no se polimerizan, no forman macromoléculas. Usted va a decir, pero un triglicérido está formado por glicerol y trisácidos grasos. Sí, pero no es un polímero, es decir, la unión de muchos monómeros, como por ejemplo el almidón, o el ADN que está formado por nucleótidos, o las proteínas que están formadas por aminoácidos, ¿está? Por eso los lípidos son la excepción a la regla. Y estas macromoléculas se unen para formar un nivel superior, llamado nivel organular o supramacromolecular. Y acá, en este lugar, vamos a encontrar las estructuras fundamentales que conforman, ¿sí?, el interior de la célula. La membrana plasmática, el núcleo, los sistemas de endomembranas, como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso, los endosomas, los lisosomas, etc. Y también acá vamos a poner a los virus, ¿sí?, en este lugar. ¿Por qué? Porque un virus no es más que una estructura conformada por proteínas y un ácido nucleico. No hay virus que tengan los dos. ¿De acuerdo con esto? Es decir, los virus son de ADN o de ARN, nunca de los dos. No hay virus que tengan los dos ácidos nucleicos juntos, ¿sí? Hay virus que tienen membrana, como el COVID, es decir, la membrana externa, conformado por lípidos, ¿sí?, es la membrana que se llevan de la célula cuando lo hacen por exocitosis, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que pensar que el virus, cuando coloniza una célula, toma el control de la misma, la infecta
y luego la necrotiza generalmente, es decir, la mata, ¿sí? La destruye. De ahí los problemas que tenemos, por ejemplo, con esta pandemia, que generalmente los adultos mayores o en individuos susceptibles, puede traer, por ejemplo, ¿sí? Compromisos bronquiales, de ahí que hay que ponerlos en respirador. ¿Está claro? Porque destruye células alveolares y produce fibrosis pulmonar. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Todo lo que son, fíjense cómo va creciendo. Y si ustedes, fíjense esto, de lo que yo hablé hoy, el primer nivel tiene mayor cantidad de subunidades, porque decimos partículas subatómicas, electrones en la periferia, protones y neutrones en el núcleo, ¿sí? Y cuando paso al nivel atómico ya hablo de un átomo más organizado, ¿sí? Una sola estructura, muchas estructuras más desorganizadas. Y a medida que voy subiendo, se van organizando cada vez más. ¿Se entendió esto de la filmina pasada? ¿Alguna duda? ¿Puedo pasar al siguiente? Sí. Bien. Materia viva. O sea, acá hacemos la división, ¿sí? ¿Cuál es la unidad fisiológica y morfológica de todo ser vivo? La célula. Todo ser vivo está conformado por al menos una célula. Por eso una bacteria es un ser vivo. Un paramecio es un ser vivo. Toxoplasma gondii, que es un parásito, es un ser vivo, ¿sí? Es una sola célula que conforma una entidad totalmente independiente, que se autorreproduce, se autorregula y se automantiene. ¿De acuerdo? Lo anterior no lo podía hacer, ¿sí? Las moléculas de agua no se pueden reproducir a sí mismas. El dióxido de carbono tampoco, la glucosa tampoco, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que pensar que cuando hablamos de células, estamos hablando de entidades vivas que tienen estas características que yo mencioné hoy, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos neuronas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, células epiteliales, etc., ¿sí? Todas estas son células, son entidades independientes. Si yo me corto, vamos a ver después, ¿sí? Las células tienen la facilidad de autorreproducirse y cicatrizar de alguna manera la herida, porque hay mecanismos químicos que hacen de que el tejido se pueda cicatrizar, ¿sí? Ahora, cuando estas células van a encontrar en los libros de biología que hay un eslabón intermedio, las esponjas, que son agregados celulares, es decir, no lo puse acá porque es una excepción, no llegan a formar tejidos. ¿Está claro esto? Podrán decir, pero se olvidó de esto. No, no lo vamos a ver porque en realidad de células pasamos directamente a tejidos, ¿sí? ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células que tiene una determinada función. Son especializaciones celulares que van a darle al organismo una función específica. Por ejemplo, ¿cuántos tejidos tenemos? 4 nada más. Tejido nervioso, tejido conjuntivo o conectivo, tejido epitelial y tejido muscular, nada más. Hay 4 tejidos solos. Después, obviamente, hay subdivisiones dentro de los tejidos. Es lógico eso, ¿sí? Porque yo voy a hablar del tejido muscular esquelético y tejido muscular liso. Son distintos. Están conformadas por distintas agrupaciones células que van a darle una distinta función al organismo. ¿Está claro esto? Pero tejidos hay 4, nada más. El sanguíneo es parte del conectivo, igual que el adiposo, igual que el esquelético, ¿sí? El conectivo o conjuntivo es el más diverso de todos, ¿sí? Es el más diverso de todos. Porque justamente, ¿por qué se llama conectivo conjuntivo? Porque conecta distintos tejidos, hace conjunción de distintos tejidos para dar una nueva función. Por ejemplo, el tejido sanguíneo, que es la de transporte, ¿sí? Y estos tejidos, en algún momento de la evolución conformaron órganos, ¿sí? Esos órganos son la agrupación, no de uno, de distintos tejidos. Un ejemplo, si yo tomo un tumor, ¿es un tejido o es un órgano? ¿Qué les parece? Supongamos que yo tengo un tumor en el cerebro, ¿sí? Un tejido. ¿Es un tejido?
¿Y cómo se alimenta, tejidos. chicos? Un órgano. Es un órgano, porque se vasculariza. Hay una cosa que se llama angiogénesis, es decir, las células tumorales, voy a adelantar algunas cosas, las células tumorales son un tejido que no tiene la inhibición de contacto celular. Las células crecen, se reproducen hasta que por células vecinas, por cargas eléctricas, dejan de reproducirse. Hay un ciclo celular que pasa por una fase donde hay un freno, por unas proteínas que se llaman ciclinas, ¿sí? Una célula tumoral no tiene este freno, ¿y qué hace? Se reproduce, forma una masa, un tejido, pero ese tejido necesita alimentarse, vascularizarse, porque necesita oxígeno. ¿Se entiende esto? Necesita aportes. Con lo cual, por eso es un órgano. Un tumor es un órgano, no es un tejido solo. ¿Quedó clara la diferencia? ¿Sí? El corazón es un órgano. Está formado por tejido muscular cardíaco. Está formado por tejido nervioso, porque tiene autonomía, ¿no? Las células son autoexcitables, pero necesitan un marcapasos que marque los latidos del corazón. Tiene tejido graso, ¿sí? O sea, tejido adiposo. ¿Se va entendiendo esto? Por eso es un órgano y no es un tejido. El hígado es un órgano. Disculpe, Sí, escucho. ¿lo podría repetir, por favor? ¿Desde Perdón. dónde? ¿Desde órgano? Lo del tumor. No, lo del tumor de Un tumor, por el qué tumor es un órgano, porque necesita nutrirse, necesita vascularizarse. Con lo cual hay vasos sanguíneos, por eso cuando retiran el tumor, ¿sí? Tienen que hacer la ablación de este órgano, lo tienen que sacar, tienen que raspar, y de alguna manera, sí, después sellar la zona para que justamente no haya metástasis, es decir, que no haya invasión de esas células en otros tejidos. ¿Está claro esto? Cuando uno dice tumor primario, es el tumor que aparece, tumor de mama, por ejemplo. Pero eso puede hacer metástasis en pulmón, en hígado, en hueso fundamentalmente. ¿Qué es la metástasis? Es células que se escaparon del lugar y que en otro lugar producen distintos tumores. ¿Se va entendiendo esto? Pues esos son órganos. Bien. Y los órganos, en los seres más evolucionados, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, desde gusanos en adelante, ¿sí? Ojo con esto, ¿eh? Estamos hablando de ya los vermes en adelante que tienen sistemas de órganos. Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, ¿sí? Entonces, esos sistemas son conjuntos de órganos con distintas funciones. Una aclaración importante. Van a encontrar en los libros, ¿sí? La acepción de aparato. Por ejemplo, aparato digestivo, no está mal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la evolución del tejido que conformó ese órgano. Entonces, para algunos autores, si yo hablo de sistema nervioso, está bien. ¿Por qué? Porque el ectodermo del embrión forma el sistema nervioso. En cambio, cuando hablamos del mesodermo, el mesodermo forma varios tejidos. Uno es el aparato digestivo, que está conformado por distintos órganos que tienen distinto origen evolutivo. ¿Se entiende la diferencia? Igualmente no vamos a ser finos en esta cosa. Si ustedes ponen aparato digestivo o sistema digestivo, también está bien, ¿sí? Porque hay libros modernos que hablan de sistema digestivo y no de aparato digestivo. Es una pequeña connotación idiomática, ¿sí? Que se le da cuando los órganos tienen un distinto sistema embriológico o el mismo sistema embriológico. ¿Se entendió la diferencia? Por eso fíjense, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema reproductivo, cardiovascular, etc. Si son sistemas, porque son órganos que ¿sí? se juntan ¿sí? para hacer una función en especial. Por ejemplo, si hablo del sistema cardiovascular, ¿por qué digo cardiovascular? No es el corazón solo. Es el corazón, las arterias, las venas, arteriolas, etc. Es el sistema cardiovascular. Mueve la sangre desde sí, el corazón a los tejidos y los tejidos al corazón y a los pulmones para poder oxigenarse. Es todo un sistema, ¿sí? Por eso generalmente se unen después. Van a ver que el sistema respiratorio está muy unido al sistema cardiovascular, porque el organismo necesita oxígeno, ¿sí? Porque necesitan las células. Y de ahí cuando tenemos todos los sistemas de órganos en un mismo ente, hablamos de organismo.
¿sí? El hombre, ¿sí? El ser humano es un organismo, ¿sí? Fíjense que no solo esto, podemos hablar de organismo o microorganismo. Si hablamos de microorganismo, ojo, porque no cumple con los distintos bastiones de tener sistemas de órganos, etc. Una bacteria no tiene todo esto, es una sola. Si pues hablamos de microorganismos, la diferencia a organismos o macroorganismos, como los quieran llamar, ¿sí? Las plantas, ¿sí? El césped, por ejemplo, que tiene un árbol, es un organismo, ¿sí? ¿Por qué? Carlos, Sí, escucho. disculpa, seguimos hablando de materia viva todavía, ¿no? Sí, Porque- desde cero en adelante es materia viva, siempre. Bueno, Fíjense una cosa, si hay un árbol, ¿por qué un árbol es un organismo? ¿Tiene órganos? No, no tiene. ¿No No. tiene? ¿La raíz qué es? La raíz. ¿Las hojas qué son? ¿El tallo qué es? Órganos. ¿Está claro? No están formados por un tejido solo, están formados por varios. ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces, por eso son sistemas de órganos que forman un organismo completo. ¿Sí? Bien. Ahora, el conjunto de organismos forma poblaciones. ¿Sí? Humanos. ¿Sí? Población, por ejemplo, de gatos, población de perros, población de, cuando uno habla, por ejemplo, espartina, que es un tipo de vegetal, población de pinos, ¿sí? Son todos organismos que comparten. A ver, fíjense que ahí lo está diciendo. ¿Qué comparten? Fundamentalmente, cuando hablamos de población. La reproducción. Además de la reproducción. El conjunto de órganos. Son de la misma especie. Un mismo entorno. ¿Y qué quiere decir que sean de la misma especie? ¿Una comunidad? No, Mismas eso va más necesidades. adelante. ¿Qué Que tienen? son todos organismos El iguales. conjunto de organismos. ¿Y por qué son iguales? No, iguales no son. Exactamente iguales no. Tienen algo igual, pero tienen algo distinto también. Para No escucho. la evolución. No. El ADN. Va por ahí. Están formados por células. Va por ahí, va por el ADN. Comparten el mismo genoma. Nosotros como especie humana, ¿sí? El Homo sapiens sapiens, que somos nosotros ahora, que derivamos de otros seres humanos más ancestrales, compartimos el mismo genoma. Todos tenemos el gen de la insulina, el gen de la calvicie, el gen para producir, por ejemplo, somatostatina, etcétera, ¿sí? Todos compartimos el mismo genoma. Tenemos distintos genotipos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso somos distintos. ¿Salvo quién? Los gemelos univitelinos. Si yo tengo gemelos ¿qué quiere decir univitelinos? ¿Saben? Cuando yo digo univitelinos, ¿qué está diciendo eso? ¿Que comparten qué? Esos dos seres. La ¿El cordón misma. umbilical? Umbilical. No, la misma qué. La misma bolsa. La misma placenta. ¿Está? Si yo tengo mellizos, cada uno tiene una placenta distinta. Son dos óvulos que se embrionaron con dos espermatozoides y formaron individuos totalmente distintos. Su genoma es distinto, ¿sí? En cambio, los gemelos son iguales. Tienen el mismo genoma. Si yo analizo el ADN de un gemelo y del otro, es el mismo. No hay diferencia. Si analizo el ADN de un mellizo y del otro, voy a encontrar diferencias. Obviamente, diferencias que no van a ser abismales, pues tienen los mismos padres, pero hay diferencias. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Entonces, cada población comparte lo que se llama un acervo génico. La misma, ¿sí? Especie genómica, el mismo genoma. Difieren ¿qué? Los genotipos. Son distintos. ¿Sí? Si yo tengo dos plantas, voy a ver que tienen alguna diferencia. Pero si yo analizo el ADN de cada una, voy a ver que, ¿sí? Salvo que sean plantas que las he hecho como hizo Mendel, por ejemplo, a través de lo que es una autofecundación, son todas iguales. ¿Sí? Pero si yo las dejé al azar, sí voy a encontrar diferencias. ¿Se va entendiendo esto? Y ahora, este conjunto, ¿sí? De individuos, pero cuando son de distinta especie, forman comunidades. ¿Sí? Pero son de distinta especie. Y esas comunidades son todos organismos vivos, todos.
Pero si yo ahora los mezclo en el medio ambiente, llego a los ecosistemas. Ojo con esto. Un ecosistema es la suma de materia viva con materia no viva. ¿Por qué es importante? Porque la condiciona, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué un ecosistema es distinto que otro? Por las diferencias de temperatura, la diferencia de estacional de lluvias, etc. La cantidad de luz que llega al lugar. En un bosque, por ejemplo, fíjense que la cantidad de luz no es la misma que en un desierto. ¿Se entiende eso? Entonces, las especies que que van a habitar en ese nicho ecológico son totalmente distintas. Si yo me voy a Mar Chiquita, una albúfera, voy a encontrar distintas especies que las que encuentro, por ejemplo, en Sierra de los Padres. ¿Sí? ¿Está claro? Porque el ecosistema es distinto. ¿Mm? Bien. Y todo el conjunto de ecosistemas que nosotros conocemos en nuestro planeta forma la biosfera. ¿Sí? Nuestra biosfera. Nuestra biosfera. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto de selvas tropicales, sabanas, desiertos, ¿sí? Bosques, etcétera, conformo la biosfera, nuestro planeta. Fíjense cómo fui subiendo, y a medida que voy subiendo, ahora encontré una biosfera sola, conformada por distintos ecosistemas, más subunidades, más desorganizadas. Cada ecosistema tiene distintas comunidades, cada comunidad distintas especies, población, etc. ¿Quedó claro? Acá tienen una para... Es lo mismo, ¿ven? Es lo que acabo de decir recién. Si yo puedo ir desde lo más desorganizado a lo más organizado en este tipo de escalera de caracol, ¿sí? Donde voy de partículas subatómicas, átomos, moléculas, macromoléculas, células, y acá tengo la distinción, ¿sí? Tejidos, órganos, sistemas, individuos, ¿sí? Conformado por lo mismo, fíjense. Tenemos, de alguna manera, una célula ósea que tiene un núcleo, esa célula forma el hueso, el tejido óseo. Fíjense, ¿el hueso qué es? Miren acá. ¿Es un tejido o es un órgano? Órgano. Es un órgano. No. Está vascularizado. Órgano. ¿Está claro? Recibe aporte de oxígeno. ¿Sí? Eso lo hablé en anatomía cuando vean tejidos. Y después ¿Puedes tenemos dejar el esa imagen en un segundo sin No te cambiarla, escucho. por favor? No te escucho. ¿Puedes dejar la imagen en un segundo? Sí. Tenemos el sistema esquelético, fíjense. Conformado, cada hueso es un órgano. Cada huesito, tenemos más de 100 huesos. Ya los van a estudiar, cada uno con su nombre. Y cada hueso es un órgano distinto. ¿Sí? Y fíjense cómo ahora después conforma al individuo, al lobo. Que tiene distintos, obviamente, sistemas de órganos. No tiene solamente el esquelético. Tiene el digestivo, el respiratorio, etc. Forma la manada de lobos, que es la comunidad. Cuando ya mezclamos, ¿sí? De alguna manera, lobos, conejos, árboles, ¿sí? Formamos comunidades. Y cuando esto lo mezclamos con el medio ambiente, formamos ecosistemas. Y los ecosistemas, el conjunto, forma la biosfera. Por eso voy de lo más particular a lo más general. De lo más desorganizado a lo más organizado. Mayor cantidad de subunidades, menor cantidad de subunidades. ¿Quedó claro hasta acá? Bien, ¿puedo pasar? Esto es lo mismo. Acá le hice yo la división esta con el Paint. ¿Ven? A partir de esto, ya acá seguimos con lo que es vivo y acá tenemos lo no vivo. Y un ejercicio, a ver. Organizar estos ítems según el nivel creciente de complejidad. Les doy 2 o 3 minutos, a ver, vamos. Si quieren vayan poniendo un papel, le van poniendo número, pónganle número, así usamos todo lo mismo, ¿sí? Si tienen alguna duda, me preguntan. Si no entienden algo de lo que dice ahí. A ver. Ahora para que trabajen ustedes. Los dejo 2 minutos. Voy a servir un café.
Acá estoy de vuelta. ¿Alguna duda de alguno de los términos que surgen ahí? Canis lupus familiaris. Es el perro de calle, los perritos. El perro doméstico. Fíjense que esta es la clasificación que tenemos taxonómica. Cuando uno dice canis lupus, ¿sí? Ahí están los lobos, los perros, etcétera, todos los cánidos, ¿sí? Los cánidos Pero porque se tienen colmillos. El familiaris es el perro doméstico, ¿sí? ¿Se refiere a manada o a No, uno no, en a la particular? especie, a la especie. Bien. Fíjese dónde lo van a poner, en qué lugar. Yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Eritroblasto qué sería? Los eritroblastos son células sanguíneas inmaduras que se encuentran en la médula ósea. El eritrocito es la célula que está en sangre, ¿sí? Tu médula fabrica células rojas constantemente porque cada 120 días renovas la población de glóbulos rojos. Ahora, estos eritroblastos son células inmaduras que se encuentran en la médula y que pueden aparecer en sangre cuando hay por ejemplo, una leucemia eritroide, es decir, un cáncer en la sangre. ¿Tá? Ok, ¿Y gracias. glucagón? El glucagón es una hormona producida por el páncreas exócrino, es decir, glucagón e insulina van a ver que son hormonas antagonistas. Tómenlo como una proteína, ¿sí? Algunos autores dicen que la insulina, por ejemplo, es un polipéptido, pero en realidad hay discusión con eso y lo vamos a poner como proteína directamente. Fíjense dónde ponen las proteínas, en qué nivel.
¿Alguna pregunta más? La albúmina es otra proteína que transporta sustancias en sangre y que mantiene la presión del plasma coloidal. La presión Sí, oncótica, sí. el alveolo. El alvéolo es una estructura que se encuentra, es una bolsita que se encuentra en los pulmones y que participa en el intercambio gaseoso, ¿sí? Y que está formado por más de un tejido. Entonces, cada alvéolo, ¿qué sería si está formado por más de un tejido? Más de un tejido, un Un órgano. órgano. Exactamente, es un órgano. No escucho. Hable más fuerte y si no pueden escribir en el chat. A ver si puedo encontrar el chat que está acá. Ahí tengo el chat abierto. Si quieren escribir en el chat, escriban en el chat. Una pregunta, ¿la Sí. albumina qué vendría siendo? La albúmina es una proteína que se encarga de transportar sustancias en sangre. Transporta, por ejemplo, calcio, transporta la bilirrubina, ¿sí? La que no está conjugada, y además, como dije recién, mantiene la presión del plasma coloidal. Eso es la presión oncótica. Listo, gracias. Nada. Es una proteína. Bien, ¿quieren más o menos empezar? Así después vamos a la otra actividad. ¿Cuál estaría primero? A ver. Porque dice según el nivel creciente de complejidad, o sea, de lo menos a lo más. Podría haber varias en un mismo A nivel, ver. ¿no? Sí, puede haber varias en lo mismo, sí. Sí, pues son términos. Y puede haber alguno que esté vacío, no importa. Claro, eso también. No importa. Pero primero, ¿cuál pondríamos? A ver. Primero de todos. No escucho. Si quieren, escríbanlo en el chat. El nivel atómico iría primero. El Exactamente. oxígeno. Primero tenemos el oxígeno, sin duda. Sí, pero el- Porque en el nivel subatómico no hay nada. El ¿Está? helio, el plutón. El helio, muy bien. Plutón no. ¿Plutón qué es? No, Plutón es un planeta. No. Sí. perdón. O sea que tendríamos el helio, que es un gas noble, y el oxígeno. ¿Alguno más? No. Bien. Moléculas. ¿Tenemos alguna molécula? Molécula. ¿Albúmina puede ser? No, es una proteína. Es una macromolécula. Bueno. Está conformada por la unión de aminoácidos. No escucho. No. No, la mitocondria es una organela, es un orgánulo que se encuentra dentro de las células animales y vegetales, no en las bacterias. ¿El glucagón? El glucagón es una proteína. Es decir, moléculas, fíjense que no hay ninguna. Así que el nivel subatómico y el nivel molecular no hay nada que lo represente. No tenemos dióxido de carbono, no tenemos agua, no tenemos glucosa, no tenemos ningún aminoácido, etc. Con lo cual, directamente pasamos del nivel atómico al nivel directamente macromolecular. ¿Sí? El ¿Y ahí qué glucagón. tenemos en el macromolecular? El glucagón, Glucagón, Hemoglobina y albumina. no, la albúmina, nada más. Nada más. ¿Sí? Nada más. Solamente es esos dos. Ah, perdón, y la mioglobina, está ahí abajo. La mioglobina es una proteína que lleva el oxígeno al músculo, lo transporta hacia el tejido muscular. La hemoglobina lo transporta en sangre. ¿Sí? Oxígeno y dióxido de carbono, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, repasemos. El primer nivel que tenemos es el nivel atómico, formado por el helio y el oxígeno, ¿sí? El segundo nivel que tenemos es el nivel macromolecular, macromoléculas, ¿sí? La unión de varias moléculas. Entonces tenemos mioglobina, albúmina y glucagón, ¿sí?
¿Con qué seguimos? Con el nivel supra-macromolecular o nivel de organelas, orgánulos, como los llaman hoy en día, ¿sí? ¿Y ahí qué tenemos? El cloroplasto. Mitocondria y el cloroplasto que está allá abajo. Eritroblasto. No, el cloroplasto que es una célula, dijimos ya. ¿Sí? Solamente tenemos entonces, en el nivel macromolecular, ¿sí? Tenemos que no la veo, la mitocondria y el cloroplasto, nada más. ¿Sí? Vaya tachando así no nos perdemos. Bien, y ahora pasamos a nivel celular. Y ahí sí tenemos. ¿A quién tenemos a nivel celular? A las neuronas. Neurona, muy bien. Y el Eritroblasto, también. Eritroblasto. ¿Y cuál más? ¿Hay alguno más? No. No. Ahí se te mira a nivel de, sí, células. ¿Hay algún tejido? Sí. No. ¿Cuál? No. Un tejido esquelético que es el fémur sería. El fémur que dijimos que era. Un órgano. Un órgano. Un órgano. Tejido no hay ninguno. Tejido no hay ninguno. Mal. Tejido no hay ninguno. ¿Está? O sea, pasamos directamente al fémur, que es un órgano. ¿Sí? Bien. ¿Hay algún sistema? ¿Hay algún otro órgano más? Perdón. Hay un órgano más. El Dos. hígado. El hígado y el pulmón. y el El pulmón. pulmón y los alveolos. ¿Cuál? Y los Y el alveolos. alveolo también. Y los alveolos también. Son todos órganos. ¿Sí? Bien. Y de ahí pasamos. ¿Hay algún sistema? No. Sistema no hay ninguno. Y ahí pasamos a individuos, ¿sí? Que tenemos al canis lupus familiares, que es el perro. ¿Sí? De ahí, ¿tenemos alguna comunidad? No. Pasamos a un ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema que tenemos ahí? La sabana. La sabana, muy bien. Muy bien. Y después de la sabana, por último, está el Plutón. planeta que es Plutón. No sabemos qué es lo que tiene, pero es un planeta. ¿Sí? Tendrá su biosfera propia. Vaya a saber Dios cuál es, pero bueno, por ahora no lo sabemos. ¿Quedó más o menos esto? Una cosa así, más corta, obviamente, con menos términos, pregunta. puede aparecer en el examen. Sí. Si no tiene vida, ¿se puede considerar biosfera? Igual. No, la biosfera es un conjunto de ecosistemas. O sea, Pero no importa tiene, si hay vida o no. Pero vos pensás que cada ecosistema tiene comunidades, o sea, tiene vida, sí, la biosfera está viva, obviamente. Pero entonces un planeta como Plutón, que no hay vida, en teoría. No sabemos si no hay vida, ¿cómo sabes que hay o no Por vida? eso. Sí. No se sabe. Ah, bien. Si yo me voy a Marte, las exploraciones que se hicieron ya en Marte, ¿sí? Dicen que puede haber bacterias en Marte, ¿sí? Entonces, no sabemos qué hay por debajo de lo que se ha explorado. O sea, todavía el hombre está muy en pañales con lo que es, digamos, el conocimiento del universo, ¿sí? A veces es para pensarlo esto, ¿no? Porque realmente es tan vasto el universo y encima está en expansión, que, bueno, somos una pequeña grano de arena en todo el universo, si ustedes se pueden a pensar. Cada estrella es su sistema propio, como el sistema solar nuestro, que debe tener planetas. O sea, es para ponerse a pensar un poquito. Bien, creo que por el plano terminé. Bien, eso después obviamente se los voy a subir, ¿sí? Se los voy a dejar después más tarde. Vamos a... Descárguense si quieren ahí. Bueno, yo la voy a poner acá en pantalla. Es lo mismo de recién, ¿sí? A ver, dice, completar. Acá tenemos el nivel al cual ponerlo. Ojo que dice nivel. Entonces es nivel atómico, nivel molecular, nivel molecular, supramacromolecular, etc. Nivel celular, nivel de tejidos, nivel de órganos, nivel de sistemas. Entonces, por ejemplo, yo digo carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿A qué nivel pertenecen? Atómico. Atómico. Muy bien. Atómico. Muy bien. Si hablo de asociaciones de átomos, Molecular. molecular, muy bien. Organización donde aparecen las estructuras vivas más simples. Nivel Atómico.
Viva celular. Nivel celular, Celular. porque dice vivas, ¿ven? Más simples, bacterias. ¿Mm? Los órganos son distintos, pero todos colaboran para realizar una misma función. Entonces, sistemas de órganos. Sistema Muy de bien. órganos. Interacción de la materia viva y la inerte. Ecosistema. Ecosistema. Muy bien. Ecosistema. Todos los individuos son iguales. Población. Poblaciones Población. comparten el mismo genoma. La Tierra es el más grande de todos ellos. Biosfera. Biosfera. ¿Sí? ¿Ve que es fácil, no es difícil? Bien. Y acá tienen un crucigrama, a ver si nos animamos a hacerlo. Ahí los dejo un cachito. Vamos, a ver. Creo que no se ve porque estás compartiendo el PowerPoint. Ah, sí, tienen razón. No se ve. Tienen razón. No, no se ve, profe. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora Sí. Bueno, acá tienen el crucigrama. Igual lo tienen para descargar ahí, ¿eh? Eso es muy fácil. Van atrás, o sea, no tienen que salir del Zoom, ¿eh? Van abajo al Chrome, ¿sí? Y del Chrome van atrás, a donde está el enlace, y ahí tienen el... Si no, acá les dejo para que por lo menos copien las consignas y después resolvemos esto. ¿Les parece? ¿Nos tomamos 5 minutos para esto? Ahí les dejo las consignas, ¿sí? Vamos. Así no hablo tanto yo. No, pensé que era en el mismo lugar.
Bien, acá estoy otra vez. ¿Copiaron las consignas? Así puedo subir y mostrar el crucigrama. Sí. Bien. Sí. Bien. Sí, sí. A ver. La 1, que es horizontal. Célula. Dice nivel de organización mínimo de un ser viviente. Celular. Nivel es Celular. 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 ¿Está claro? Celular. Bien. La 2, que es vertical. Ecosistema. 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 Muy bien. Muy bien. A ver si entra. Vayan haciéndola. Sistema. Muy bien. La 3, conjunto de organismos de la misma especie que viven en un mismo lugar y en un momento concreto. Población. La 4, conjunto de sistemas y aparatos unificados en un conjunto. Organismo. Había que ver que va con ecosistema, ¿no? Si ponemos organismo. Ecosistema, organismo es, ¿sí? Bien. La 5 que la tenemos acá, que es vertical. Conjunto de tejidos con la misma función. Órgano. La 6, conjunto de órganos con la misma función. No entra sistema. ¿Cómo dijimos que yo que le ponemos? Aparato. Muy bien. La 7, asociación de átomos. Está acá. Muy bien. Asociación de células con la misma función. Tejido. Tejido. ¿Sí? ¿Quedó? Tengo una duda, no entiendo la diferencia entre tisular y tejidos. En realidad son sinónimos. Si uno dice, qué sé yo, no sé, es la forma gramatical que le das a la oración, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, está comprendido en una estructura tisular, ¿sí? Que sí que está comprendido dentro del tejido, ¿sí? Pero tejido entonces, es un conjunto de órganos, un conjunto de células, perdón, con la misma función. Por eso uno dice tejido nervioso, tejido epitelial, tejido muscular, tejido conectivo, ¿está? Pero a nivel tisular es como un nivel, ¿está? Uno no puede decir nivel tejido, nivel tisular. Pero uno puede ser nivel de tejido, sí, lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí, es lo mismo entonces. Es lo mismo. Una decir, consulta. Sí, decime. No, después sí. Decime, preguntá. No, que ¿cuál era el séptimo que no? El séptimo es conjunto Molécula. de tejidos. Molécula. Son de células con la misma. El 7, de átomos moléculas. Sí, está bien. Pues. Bien. Acá tenemos otro. Al lado de cada componente coloca el nivel de organización a cual pertenece cada uno. Vamos a hacerlo directamente verbalmente. A ver. Pulmones. Son Órgano. Nivel de órganos. Sí. Plaquetas. Tisular. Plaquetas. Tisular. Las plaquetas son células. Luego tenemos escuchan, en el tejido sanguíneo tenemos tipos de células. Las más abundantes son los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Las más abundantes pues son millones. ¿Sí? Las que le siguen en número son las plaquetas, porque hablamos de 200.000 plaquetas. Y las últimas son los leucocitos o glóbulos blancos, porque rondan entre los 5.000 y los 10.000, ¿sí? Hablamos de millones, 100.000, 10.000, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Pero las plaquetas son células. Sistema nervioso. Sistema de órganos. Centríolos. ¿Saben lo que son? No. Orgánulos. Son orgánulos o sistemas De la célula. supramacromolecular. ¿Sí? Está dentro de la célula. Los centríolos están en células animales, no en vegetales. Y participan en la división celular y en la formación del citoesqueleto. ¿Sí? Bien. Aparato de Golgi. El mismo nivel. Nivel supramacromolecular o nivel organular, como lo quieran llamar.
Raíz. Órgano. Órgano. Es un órgano, sistema de órganos. ¿Sí? Esqueleto. Sistema de órgano. Sistema de órganos. Sistema de Conocimos órganos. hueso, hicimos todo el esqueleto. ¿Sí? Epitelio, ojo con esto, epitelio digestivo. Órgano. Órgano. Epitelio. Es un tejido. Es un tejido. Ojo, Tejido. escuchen un poquito una cosa. Hoy en día se considera que la piel es un órgano. Es un órgano de mayor volumen en el cuerpo, ¿sí? Pero si yo digo tejido epitelial digestivo, tejido, por ejemplo, escamoso, hablo del tejido, ¿sí? No hablo del órgano, ¿m? Pero la piel es un órgano. Ser humano. Organismo. Organismo. Electrón, ¿a qué nivel? Subatómico. Subatómico, muy bien. Sanguíneo. Si digo sanguíneo. ¿Sistema? El sistema. Tejido. 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 ¿Se entiende? Tejido. Son células que conforman una misma función. Transporte. ¿Sí? Huesos. Órgano. Órganos. No, no dije esqueleto. Huesos. Órgano. ¿Está? Ratón. Organismo. Organismo. Hoja. Órgano. Órgano, porque es la hoja de la planta. ¿Sí? Insulina. Celular. Macromolecular. Es una proteína. ¿Sí? Glucosa. Molecular. ¿Está claro? Miren una cosa. Vamos a ver que después, en nosotros, tanto en el músculo como en el hígado, se forman moléculas de glucógeno. Pero es una, ¿sí?, macromolécula, conformada por unidades de glucosa. ¿Se entiende esto? Cada glucosa se une a otra, formando redes, una estructura ovillosa que es el glucógeno, el almacenamiento de glucosa a nivel tanto hepático como muscular. Las plantas forman almidón, por ejemplo, también con unidades de glucosa. Son polímeros, ¿sí? Bien. Fibra muscular, ojo con esto. Fibra muscular. Tisular. Tisular. Es una sola Tisular. célula. Cada fibra es una célula. ¿Está? Si yo digo el conjunto de fibras, forma el músculo. ¿Sí? Forma el conjunto. Y si hablo del órgano, si digo bíceps, ya no es el músculo, es todo el órgano. ¿Está? Es todo un órgano completo. Bien. Osteocitos. Celular. Son células del hueso. Osteocitos, osteoclastos, osteoblastos. Son células. Sodio. Molecular. Sodio. Nivel Atómico. atómico. Diafragma. Órgano. Órgano. Es un órgano. El diafragma es un órgano. ¿Está claro? Bien. Sí. Y esta se la dejo de deber, así no los canso. ¿Sí? Después la bajan y el miércoles cuando nos encontramos la terminamos de resolver. Profe, En ¿esto esta lo sopa bajamos? de leche, ¿lo escucho? Lo bajamos desde la. Sí, su la web, tienen donde entraron, ¿sí? Después tienen el módulo completo, con toda la información que tienen hoy y la que sigue. Tienen esta actividad y un pequeño video para ver, ¿sí? Que es bastante repetitivo, pero eso los va a ayudar, ¿sí? Eso está ahí en la parte donde dice inscripción a mis carreras, donde entramos, No, ¿no? debajo de donde entraron ahora. Debajo del link, ¿no? Ah, Exactamente. listo. Todo lo que yo cargue lo van a encontrar ahí, ¿sí? Ya les voy a dejar lo del ¿Y la miércoles hoy. clase esta la vas a subir Sí, la voy a subir, sí. Y voy a dejar el link pegado ahí. ahí a la página esa? Ahí mismo. Todo en el mismo lugar. ¿Sí? Todo lo van a encontrar donde entraron ahora, debajo van a tener todo como si fuera una sábana. ¿Sí? Acá lo que van a tener es 13 características de los seres vivos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me fijo acá, crecimiento. ¿Está? Acá tienen una ya. ¿Sí? Adaptación. ¿Mm? Es una sopa de letras para que vayan. Algunas están en diagonal, pero van a encontrar las 3. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que el PDF que está subido está desactualizado? Iba a decir eso. Porque es otra sopa de letras y la actividad de arriba. Es distinto. le faltan Puede ser, palabras. puede ser. Ahora subo este, ahora lo saco y subo este. Puede ser. Dale. Puede ser porque lo subí el sábado, no tenía la computadora y puede ser. Ahora lo actualizo, quédense tranquilos. Ahora subo este.
¿Sí? Sí, puede ser, es muy probable. ¿Sí? Bueno, nos encontramos la clase que viene, que creo que es el miércoles, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Así que bueno. ¿Preguntas? Buenísimo. ¿Algo que les haya Yo tengo quedado? una pregunta, profe. Sí, decime. ¿Puedes poner el primer cuadro de materia viva para si saco una foto que me faltó copiar 2 o 3 niveles? ¿Esto? ¿O el PowerPoint? No, el PowerPoint. Pero después lo subo eso, ¿eh? Ah, ¿lo subís? Ah, Sí, listo. sí. Esto ahora lo paso a PDF y se lo subo. Ah, buenísimo. Sí, les va a quedar en PDF. Una Sí, pregunta. sí, decime. En el ejercicio 3, el epitelio digestivo, ¿en qué nivel entraba? Y la glucosa. Si yo digo epitelio digestivo, es tisular. Es un tejido. Dale, muchas Por eso gracias. dije que la piel es un órgano. Y la glucosa es una molécula, no es una macromolécula. De ahí sí la diferencia de glucosa con glucógeno, perdón. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Carlos, una pregunta. ¿Con el video lo miramos y damos una redacción como dice en la página o...? No, eso te lo tenga, el video ese que tienen que se le subí ahí, no, ese video es para que lo vean y vean bien la diferencia de ejemplos de lo que es inerte. El agua, los minerales, todo eso es inerte, ¿sí? Ahora, si una planta no es inerte, no la voy a ver que se mueve. Si yo hago una fotografía durante varios días, voy a ver que el árbol crece, ¿está claro? Fíjense, por ejemplo, ¿cómo me di cuenta de la edad de un árbol? ¿Cómo se le da a un árbol? O sea, los anillos de crecimiento. ¿Se entiende? Si yo voy viendo, hago un corte, saco una porción, veo los anillos de crecimiento y puedo datar de cuándo es ese árbol. Si no, me di carbono 14, ¿sí? Pero bueno, yo no me doy cuenta que si yo veo el árbol de la esquina todos los días, no me doy cuenta, pero si hago una fotografía de todo el año, voy a ver que se caen las hojas, que se renuevan, etcétera, que hay ramas nuevas, una planta en su casa. Es algo vivo, no es inerte, ¿sí? Pero una piedra, la dejo arriba de la mesa y la voy a ver, salvo que la rompa, la voy a ver igual siempre. Y si la rompo, son pedazos de la misma piedra, ¿sí? ¿Está claro esto? Pero yo no puedo los pedazos que se unan solos. Si se rompió, le tengo que pegar. ¿Se entendió la diferencia? En cambio, un ser vivo, si me corto, la piel se regenera. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Por eso es que estamos vivos. ¿Sí? Bien. ¿El miércoles entonces sería la próxima clase? El miércoles a la misma hora, a las 11. Hoy era martes y miércoles, pero hoy hubo una excepción porque me pidieron un cambio de horario. ¿Sí? Sí, te escucho, Mariana. Sí. ¿Nosotros tenemos que hacer la actividad y la subimos a algún lado? No, nada. Eso es para No, ustedes. bueno. Sí, cuando tengan que hacer una actividad para colgar, yo les voy a avisar con tiempo. ¿Sí? Tenemos que poner asistencia ahora, ¿no? Sí, la asistencia sí. La asistencia sí. Eso para que quede registrado. ¿Está? Y el video lo pueden ver las veces que quieran. Yo ahora lo voy a subir, tarda un rato, porque hasta que sube a YouTube y después les cargo el link, tarda un ratito. ¿Sí? Pero después lo van a tener ahí abajo, con el link. ¿Sí? Bien, si no hay más nada, nos veremos el miércoles. ¿Sí? Vayan leyendo el módulo. Recuerden que al principio tienen el módulo. Eso conviene hacer una impresión. Yo generalmente no leo de la computadora. Me gusta imprimir y... ¿En dónde, profe? No, Al el principio... módulo no me parece a mí. No me parece para No, a ver. mí tampoco. Para ver. Sí, está ahí. Sí, está. Sí. Para que lo estoy mirando. No está. Ahora lo subo. No lo veo. No, es que no está. Está el primer encuentro, lo inerte. Bueno, ahora me pongo a trabajar con esto. Ahora le subo todo. ¿Sí? Y les voy a poner el módulo también y les voy a actualizar esta actividad de química y biología. Ahora se las actualizo. ¿Sí? Y el módulo van a ver si lo puedo compartir de acá. Esperen un cachito. No, acá no lo tenía.
Bien. No lo encuentro acá. Bueno, ahora después lo busco y se lo subo. Quédense tranquilos. Para dentro de un par de horas ya lo van a tener. ¿Sí? O sea que siempre van a encontrar acá. Esperen que pueda refrescar la página. Perdón, una pregunta. Sí, decime. Me aparece para marcar asistencia nada más a partir del 23. Hoy no me... Puede ser. Dijeron que hoy no marquemos. Bueno, puede A ser, mí me puede parece ser, lo mismo. puede ser, no se hagan problema, no se hagan problema. Ah, gracias. No se hagan problema, puede ser. Bien, acá, ¿ven el fondo? Lo que les voy a refrescar es esto de actividad de clase, les voy a poner el PDF les voy a poner el módulo, el link, el PDF de las filminas del PowerPoint y la actividad de la clase que viene. Recuerden la clase que viene traer una tabla periódica, ¿sí? La descargan del celular o la tienen en papel, como quieran ustedes, ¿sí? La que se les ocurra. De ahí vamos a buscar el número atómico, el número másico, algunas características de la tabla periódica, etc. ¿Sí? Bien, ¿listo? Bueno, nos vemos el miércoles, chicos. Gracias por asistir. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.